Y ahora, venga, ya. Buenos días, buenas tardes si nos estáis viendo en otra franja horaria. Aquí estamos de nuevo otra vez trabajando por órdenes de nuestro sátrapa favorito, Óscar Vara, que nos tiene aquí encadenados las 24 horas del día haciendo vídeos. Bueno, y esta vez voy a ser yo el que me encargue de hablaros de un tema que está muy de actualidad esta semana porque ha salido el informe sobre la población mundial de Naciones Unidas y según las estimaciones, porque son estimaciones todavía, no tenemos los datos reales, justamente esta semana, la semana del 24 de abril de 2023, es la semana en la cual India sobrepasa a China en número de habitantes. Y eso parece que no, pero tiene importantes implicaciones, no solo de índole geopolítico, sino también de índole geoeconómico. Bien, lo que tenéis aquí en este gráfico que os he puesto, os lo voy a poner un poco más grande, es la evolución prevista por la división de población de Naciones Unidas para las poblaciones de India y las poblaciones de China. Y es muy llamativo porque justo por estas fechas lo que se va a producir, según estas estimaciones de Naciones Unidas, es el inicio de un declive demográfico en China, pero además un declive bastante acelerado que a finales de siglo, al año 2100, le llevaría a tener menos de 1.000 millones de habitantes, aproximadamente 750 millones, mientras que India, a pesar de que ese declive va a empezar, pero va a empezar mucho más tarde, aproximadamente en 2060, terminará el siglo prácticamente con el doble que la población que China. ¿Y eso tiene implicaciones? Eso tiene implicaciones y tiene implicaciones de bastante largo alcance. Recordad que una cosa de las que hemos hablado muchísimas veces en la tertulia de geopolinómicos es que los países con mayor tamaño de población y los países con mayor densidad de población son países que pueden tener una mayor concentración de poder geopolítico y de poder económico y a partir de ese núcleo central de poder proyectarlo al resto del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar en esta competición entre India y China? Bueno, pues va a pasar una cosa bastante llamativa. Solo por daros dos datos o dos indicadores del informe de Naciones Unidas, en los próximos años la población de India no solo va a ser mayor que la población de China, sino que además va a ser una población más joven. De hecho, según las estimaciones de Naciones Unidas, aproximadamente durante las próximas décadas, 2/3 de la población de la India va a ser población en edad de trabajar, cosa que no va a suceder en China. De hecho, en los próximos 25 años, 1 de cada 5 personas que hay en el mundo, que habrá en el mundo en edad de trabajar, va a estar en la India o va a ser de nacionalidad india. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Una segunda implicación importante es que, os voy a poner la siguiente diapositiva, esto se debe, por supuesto, al dinamismo del crecimiento demográfico de India, pero se debe sobre todo al estancamiento demográfico de China. Y ese estancamiento demográfico de China implica que es un proceso que ya ha empezado, pues los datos que tenéis ahí son de empieza en 2015. Vamos a ver una contracción de la población activa en China que va a tener importantes repercusiones no solo para sus posibilidades de crecimiento económico futuro, sino también para su capacidad para proyectar poder en el resto del mundo y sobre todo lo que le va a crear es un problema, un desafío, vamos a decirlo así mejor, de política económica importante para los próximos años porque va a tener que cambiar su modelo de crecimiento económico. Bien, respecto a las implicaciones económicas y a las implicaciones geopolíticas, quizás lo más llamativo es que la India va a reclamar un papel más activo o va a poder reclamar en la escena internacional un papel más principal en su rol como gran gigante demográfico. Es una anécdota solo, pero este hecho va a reforzar, por ejemplo, su candidatura a estar presente en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque es una potencia nuclear, es el país más grande en términos poblacionales del mundo y, por lo tanto, no tendría mucho sentido que no estuviera sentado en la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU. Otra cosa es que después lo consiga, que eso es un problema distinto, pero eso sí que es digamos, nos da una idea del
potencial de crecimiento político en la esfera internacional que puede tener la India. Yendo más al terreno económico, que es la base del poder, que en el fondo es la base del poder, yendo más al terreno económico, lo que nos tenemos que fijar es si ese crecimiento demográfico que está teniendo la India se va a traducir en crecimiento económico y en un crecimiento económico de calidad. Bueno, aquí las noticias no son tan buenas para la India. Aquí son muchísimos los organismos internacionales, el Banco Mundial entre ellos, pero hay otros muchos, que dice que la India todavía está muy por detrás de China, al menos en 4 frentes principales que son los que le van a permitir o lo que le van a garantizar tener ese crecimiento a largo plazo y de más calidad. Tiene un gran desafío en la urbanización, tiene un gran desafío en las infraestructuras, tiene un gran desafío en el desarrollo de capital humano y tiene un gran desafío en el desarrollo de la industria manufacturera. ¿Y todo esto en qué se traduce? Esto se traduce en que al ir por detrás de China en todos estos frentes, lo que le sucede a la India es que sí, ha tenido un gran crecimiento en la productividad. Lo que veis en este gráfico es el valor añadido por trabajador en la economía india en dólares de 2015. La agricultura es un sector que ha tenido su despegue desde el año 2009, pero va más lento, lógicamente, porque los productos agrarios tienen menos valor añadido. La manufactura ha tenido un crecimiento mucho más dinámico, pero desde luego lo que destaca India entre los 3 sectores es en su dinamismo en el sector servicios. Sin embargo, los ingresos por valor añadido están todavía un poco lejos de los que ha alcanzado China y que lo vamos a ver después. ¿Por qué? Bueno, una de las razones por las cuales la India va detrás es por la falta de infraestructuras, por la falta de urbanización, pero sobre todo porque todavía tiene muchas distorsiones en el terreno del capital humano. Tener en cuenta que, vamos a ver después los datos de China, pero en la India todavía en el año 2019 casi el 25% de la población era analfabeta. Que hubieran cursado estudios primarios prácticamente solo el 14% y que tengan estudios superiores no llega al 12% de la población. ¿Esto qué es lo que produce? Pues esto produce que no tengamos capital humano cualificado para incorporarse, como se incorporó China hace muchísimos años, a las grandes cadenas de valor global y a todos esos procesos productivos orientados a la exportación que le han hecho a China, crecer tanto. Hay otro indicador bastante llamativo y es que la mayor parte de los graduados superiores indios, o una parte muy importante, tiene problemas para encontrar trabajo. De hecho, los datos de 2021 lo que dan es que cerca de un 20% de la población en edad, que tiene estudios superiores en la India está desempleada, cosa que es bastante anómalo porque no se produce prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Lo cual nos apunta a que tiene una estructura del mercado de trabajo un tanto distorsionada. Es verdad que tiene una gran masa de población, es verdad que tiene muchísima mano de obra disponible para incorporarse a cadenas de valor global que requieran mano de obra intensiva y de baja calidad, pero eso no le va a garantizar un crecimiento a largo plazo siguiendo la estela de China. ¿Qué es lo que tiene China o qué es lo que va a seguir teniendo China durante los próximos años? Lo que va a seguir teniendo China es una mayor productividad del orden de 3 veces más en el sector de las manufacturas de la que está teniendo India. Está teniendo, aunque es un crecimiento menor en la productividad, un crecimiento también muy importante en el sector servicios y esa tendencia se va a mantener. ¿Y eso por qué? Bueno, pues hay muchísimas razones que nos explican por qué este diferencial en el crecimiento, pero fundamentalmente, la principal razón es esta: el capital humano. El porcentaje de la población china de más de 25 años que ha terminado la educación secundaria es casi el 80%. En China prácticamente no hay población analfabeta. La población de estudiantes graduados en educación universitaria es casi ahora mismo, en el año 2021, el 50% de la población. Claro, esto contrasta muchísimo con los datos que ofrece India y esto significa que la calidad del capital humano
chino es muy superior. Por lo tanto, ¿el tamaño importa? Sí, el tamaño importa. Y desde luego en los próximos 40 a 50 años lo que vamos a ver con ese gran diferencial en el crecimiento demográfico entre una población y otra es que la pujanza de India al final le acabará convirtiendo en el mayor mercado del mundo, aunque solo sea por el tamaño de la población. ¿Significa eso que India en el corto plazo va a desbancar a China como potencia hegemónica mundial? Quizás algunos en Washington y en Bruselas están frotando las manos porque han encontrado a alguien que puede, digamos, ser un contrapeso en el continente asiático a China. Me temo que no, porque India está todavía muy lejos de conseguir los estándares en términos de capital humano, los estándares en términos de infraestructuras. Y por lo tanto, aunque China vea su población activa disminuir, lo que va a tener es necesariamente que cambiar su modelo económico, que ya lo están haciendo, y por lo tanto lo que vamos a ver a la economía china es seguir creciendo más en calidad, menos en cantidad, y si queréis tener una idea aproximada de lo que puede ser China dentro de 50 años más o menos, habrá que seguir el ejemplo de Japón. Todo eso, y hay que hacer una última salvedad, si no hay cambios en la demografía de China. Y yo personalmente no creo que se vayan a producir cambios en la demografía de China. Lo que sí que puede haber es un cambio en las políticas migratorias de China. Y en los próximos años podemos empezar a ver que China deja de exportar población y empieza a importar población. Pero eso todavía tendremos que verlo con el paso del tiempo. Y hasta aquí este resumen o este relato acerca de la posible rivalidad entre estos dos gigantes demográficos.